Os dejo con un recopilatorio de 9 bizcochos regionales. Vamos a viajar por toda España, incluidas las islas, sin movernos del sofá de casa. Espero que os gusten, son bizcochos muy diferentes la mayoría entre sí, con formas distintas, pero todos con una cosa en común, que son riquísimos. El pa de pessic de Vic es el bizcocho catalán por excelencia, tierno, suave y ultra esponjoso. Para hacerlo seguiremos la receta del famoso Gran Llibre de la cuina catalana. Es un bizcocho que nos sirve tanto para rellenar como para comerlo tal cual, pero con el par de acompañamientos que aquí os propongo montaremos un postre o una merienda de auténtico escándalo. Comenzamos separando las yemas de las claras de huevo. En total vamos a utilizar 4 huevos tamaño L. Montamos las claras en nuestra amasadora Camix. Cuando empieza a espumar, echamos la mitad del azúcar en forma de lluvia. Al principio empezamos a batir a una velocidad baja y cuando ya estén semimontadas subimos a una velocidad alta hasta conseguir picos firmes. Sin necesidad de limpiar la varilla de globo, vamos a utilizar las 4 yemas con la otra mitad de azúcar. En total voy a echarle 100 gramos de azúcar, podéis echar entre 100 y 125 gramos. Batimos a velocidad alta hasta blanquear. Mientras tanto mezclamos 25 gramos de harina de trigo, 75 gramos de maicena y 15 gramos de levadura química. Removemos con una cuchara y reservamos. Esto ya lo tenemos. Ahora es el turno del aroma del bizcocho. Le vamos a añadir la ralladura de un limón, pero podéis echarle vainilla, naranja o el aroma que más os guste. Mezclamos y ya podemos incorporar la mezcla de harinas. Lo hacemos en 2 o 3 tandas, tamizándolas antes de echarlas. Veréis que nos queda una masa muy densa, es por eso que le vamos a incorporar una primera tanda de claras montadas para aligerarla un poco. Mezclamos bien y ya veréis cómo se aligera bastante. Ahora ya podemos ir incorporando las claras montadas con ayuda de una espátula y con movimientos envolventes. Fijaos ya qué maravilla de masa. Tenemos el horno precalentado a 170 grados. Rociamos todo el molde con spray desmoldante. Como veis, en el fondo del molde le he puesto papel de hornear. Este es un molde desmontable de 20 centímetros. Volcamos la masa en el molde. Vais a ver qué bonito queda el bizcocho. Queda tan perfecto que es ideal para rellenar y decorar como tarta de cumpleaños. Le damos unos golpecitos al molde. Así conseguimos que se iguale la masa y desaparezcan las posibles burbujas de aire. Horneamos en la parte baja con calor arriba abajo durante 30-35 minutos. Recordad que teníamos el horno precalentado a 170 grados. Antes de sacar el bizcocho del horno comprobamos que está bien cocido, o bien pinchando el centro con un palillo o moviéndolo para ver si baila por el centro. Si el palillo sale limpio o el centro no baila es que está perfecto. Dejamos 5 minutos y desmoldamos. Fijaos qué pintaza, aunque se arrugará y bajará un poco por arriba, las paredes y la consistencia quedarán perfectas. Dejamos enfriar totalmente sobre una rejilla. Es un bizcocho tierno, suave y esponjoso, pero con el sencillo acompañamiento que le vamos a hacer, lo haremos aún más rico y disfrutaremos de algo más que un simple bizcocho. Aprovechando que tenemos los limones de temporada, vamos a preparar una mermelada de limón, ideal para los amantes de los sabores cítricos. Estos además son ecológicos y de proximidad. No han recorrido ni 1 kilómetro del árbol a mi mesa. Necesitamos la piel de 3 limones grandes. Es importante que solo cortéis la parte amarilla, pues la parte blanca amargará. Podríais directamente rallar la piel, pero yo prefiero laminarla y encontrarme los trocitos de piel en la mermelada. Acabamos de pelar bien los limones quitando la parte blanca.
Troceamos los limones y al cazo junto con la piel. Debéis quitarle bien todas las pepitas. Echamos una cucharada colmada de miel y entre 30 y 60 gramos de azúcar moreno. Esto dependerá de si queréis la mermelada más o menos dulce. Recomiendo probarla durante la cocción y añadir más azúcar al gusto si fuera necesario. Incorporamos 2 trozos de jengibre fresco y acabamos con 50 ml de agua. Removemos y dejamos reducir durante unos 25 minutos a fuego medio alto. Pasado el tiempo, echamos la mermelada en un tarro hermético esterilizado. Si queréis podéis triturarla, pero yo prefiero encontrarme la piel del limón y los trocitos. Además de la mermelada, el otro acompañamiento será una nata montada. Recuperamos nuestra amasadora Camix para echar en el vaso 500 ml de nata para montar bien fría. Recomiendo tenerla un mínimo de 24 horas en la nevera y 15 minutos en el congelador antes de montarla. Echamos azúcar glass al gusto. Yo le he puesto 2 cucharadas, pero lo mejor es probarla y rectificar. Y batimos con varillas a velocidad alta hasta que monte. Podéis montarla más o menos dura. Como siempre, esto va al gusto. Vamos ya con la presentación. Servimos una porción de bizcocho. Seguimos con una buena cucharada de nata montada y acabamos con otra buena cucharada de mermelada. Se puede comer en modo fino con una cuchara o cogiendo directamente la porción con las manos, bien cargada de nata y mermelada. Una merienda, como dicen los chavales de hoy, de locos. Vamos a comenzar batiendo los huevos. Yo tengo 4 huevos ecológicos, tamaño L. Lo que vamos a hacer en primer lugar es batir los huevos junto con el azúcar hasta que doblen o tripliquen su volumen. Cuanto más aire le demos, más esponjoso nos quedará el bizcocho. Tenemos los 4 huevos L y 200 gramos de azúcar. Y ahora lo que vamos a hacer es batir. Empezamos con una velocidad baja para que el azúcar no salga volando. Esto lo he explicado en alguna que otra receta de bizcochos. El motivo de batir la clara y la yema a la vez es que luego nos queda mucho más homogéneo. ¿Veis? Esto ya ha blanqueado, ya no tiene el color tan amarillo intenso, ha crecido de volumen, pero aún así queremos que tenga más espesor, así que vamos a seguir batiendo. ¿Veis los hilos que forma? Que desaparecen inmediatamente. A mí me gusta que esté todavía un poquito más espeso, pero esto ya estaría bien, para hacer el bizcocho, pero a mí me gusta que esté todavía más montado. Esto ya lo tenemos, fijaos qué espesito. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle los líquidos. Le vamos a echar 200 gramos de aceite, le vamos a echar la ralladura de una naranja, podría ser un limón sin problema. La parte blanca no se echa, que amarga. Simplemente tenemos que rallar la parte naranja. Si no os gustan el sabor de los cítricos en un bizcocho, que a mí personalmente me encanta, podéis echarle vainilla. No habría tampoco ningún problema. Podéis potenciar el sabor de almendra también echándole un poquito de esencia de almendra. Pensad que al hacer una parte de harina y una parte de almendra, el bizcocho, la almendra lo que hará será, aparte de darle el sabor, hacer que sea más húmedo, le va a aportar humedad al bizcocho. Y ahora lo que vamos a hacer es partir la naranja por la mitad y vamos a echar el zumo, que también le aportará sabor y humedad al bizcocho. Lo que sí que os recomiendo es que el zumo de la naranja lo extraigáis en el momento de añadírselo, no lo tengáis hecho. Ahora vamos a mezclar, nada, un minutillo para que se integre bien. Simplemente es mezclar un poquito para que el aceite, el zumo y la ralladura se mezclen bien y consigamos una masa homogénea. Con esto es suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer es retirar esto por aquí y vamos a mezclar la levadura junto con la harina y la almendra y lo vamos a tamizar. Vamos a empezar poco a poco para que no se nos derrame. Una pizquita de sal, que lo que hace la sal es potenciar el dulzor del bizcocho, pero nada, es una pizca. Ahora lo que vamos a hacer es integrar en 2 o 3 tandas los ingredientes secos en la masa. Lo vamos a hacer
Como ya lo tenemos tamizado, le vamos a echar como 3 cucharadas y vamos a integrar con movimientos envolventes. No añadiremos más harina hasta que esta tanda esté bien integrada. Y nos tenemos que asegurar, ¿veis aquí? Si se forman grumitos así, los explotamos y tenemos que asegurarnos de integrarla muy bien. Madre mía, cómo huele esto. Una vez que está bien integrada, pues seguimos echando. Ya veis que no tiene ninguna complicación, ninguna historia. La diferencia de un bizcocho más tradicional es que le hemos añadido almendra molida. El aroma ha sido naranja, que podría haber sido limón, podría haber sido vainilla. Lo que pasa es que la almendra y la naranja quedan muy bien. ¿Veis? Es importante bajar, rascar el fondo y subir. Y asegurarnos de que no hay grumos. ¿Veis? Los grumitos que se ven súper pequeños es de la propia almendra molida, que no es tan fina ni se disuelve como la harina normal. Mirad la textura que nos tiene que quedar, ¿veis? Es una masa grumosa, pero eso es debido a la almendra molida, no son grumos, son pizquitas que es la propia almendra, pero ya no tenemos ningún grumo. Tenemos por ahí la ralladura de naranja. Es una masa ligeramente espesa y ahora lo que vamos a hacer es forrar nuestro molde. Vamos a rociar todo el interior con spray desmoldante. Si no tenéis, podéis poner mantequilla o aceite y luego harina. Lo que pasa es que esto es súper cómodo y muy limpio. Vamos a forrar la base con un trozo de papel que hemos cortado de la misma medida. Y ya directamente volcamos la masa en su interior. Yo lo voy a hacer en un molde cuadrado, porque las recetas son cortadillos de almendra. Es decir, a partir del bizcocho cuadrado haremos luego cuadraditos, que serán las porciones. ¿Que no tenéis molde cuadrado? Pues ningún problema, hacéis un bizcocho de almendra en un molde redondo y no podréis hacer cortadillos, porque no os quedarán cuadrados perfectos. Pero el bizcocho quedará igual de rico, y en lugar de hacer cuadradillos, pues hacéis porciones de bizcocho. Lo he dicho muchas veces, el primer recuerdo que tengo en la cocina es yo de pequeña haciendo la torta dominguera, que es un bizcocho que tenéis en mi canal, con mi madre, y cuando ella volcaba la masa en el molde y quedaba esto, yo lo que hacía era... me encantaba. Tenemos el horno precalentado con calor arriba y abajo a 180 grados. Vamos a hornearlo durante 35-40 minutos. Yo siempre recomiendo con la repostería es... Por ejemplo, este tiene que hornearse 40 minutos, pues a la mitad del tiempo, es decir, a los 20 minutos, observamos, vemos cómo va, si está muy dorado, porque si está muy dorado lo taparemos con papel de aluminio para que siga cocinándose, pero no se nos queme. Hay que observarlo, porque no hay nada peor, a mí no hay nada que me guste menos que un bizcocho con la parte de arriba quemada. Finalmente hemos tenido el bizcocho 45 minutos en el horno, lo hemos horneado a 180 grados con calor arriba y abajo. Yo recomiendo que antes de sacarlo lo pinchéis en el centro para ver que esté totalmente cocinado. Si no, pues lo vais dejando de 5 en 5 minutos. Lo he tapado, a los 30 minutos lo he tapado con papel de aluminio para que no se me dorara más. De todas formas ya habéis visto que le he dado la vuelta. Una vez sacado del horno, como el molde es de estos metálicos y hace humedad, es importante dejarlo unos 5 o 10 minutos reposando y luego lo hemos dejado enfriar totalmente sobre una rejilla. De esta manera no se nos humedece el bizcocho, no genera agua entre el molde y el propio bizcocho. Y ahora lo que vamos a hacer es, con un cuchillo de sierra, una vez que esté totalmente frío, tenéis que tocarlo y que no esté templadito, que esté totalmente frío. Lo ideal es esperar unas 4 o 6 horas, ¿vale? Si no, de un día para otro, no hay problema. Y lo vamos a cortar con un cuchillo de sierra. Como he hecho un bizcocho cuadrado, yo creo que lo vamos a cortar en 9 trozos. Vamos a cortar 1/3 y 1/3. Y pues nada, lo voy a cortar en forma de zigzag. Recordad, siempre el bizcocho se corta igual que el pan, con un cuchillo de sierra. Este es el cuchillo de pan en forma de zigzag. Y os enseño los cuadradillos o cortadillos. Podéis servir decorando con azúcar glass, podéis servir decorando con algún tipo de glaseado. La decoración original o la más tradicional es con azúcar glass, pero bueno, si no queréis, no se la pongáis. Esto ya es totalmente voluntario. A mí me gusta, creo que la presentación queda más fina así con azúcar glass.
Vamos a hacer una receta tradicional. Vamos a hacer una coca de llanda. Es un bizcocho de Valencia, bueno, digamos que de toda la comunidad valenciana. En Valencia concretamente se llama coca de llanda o coca boba. Recibe su nombre por el molde donde se hace, que es llanda en valenciano, es lata. Entonces se hace en esta típica lata, que además es donde mi madre hacía la torta dominguera cuando yo era niña. Además de coca de llanda se llama coca boba. ¿Por qué? Porque como veis no necesitamos pesar los ingredientes. Partimos de un vaso de agua normal y vamos a echarle 2 medidas de harina, 1 medida de leche, 1 medida de azúcar y media medida de aceite. Además de estos ingredientes vamos a echarle 4 huevos L, y os voy a enseñar otro ingrediente, los famosos sobrecitos del tigre, que ahora ya podéis encontrar en cualquier supermercado. Estos concretamente son del Mercadona, y le vamos a echar 3, los 3 de los 2 colores. ¿Que no tenéis estos sobrecitos? Pues los sustituís por un sobre de levadura química. Lo primero que vamos a hacer es batir los huevos junto con el azúcar. Y ahora tan sencillo como batir hasta que doble el volumen. Ya doblado el volumen, fijaos que ha espesado un poquito. Podríamos montarlo incluso más, pero bueno, no hace falta. Le vamos a añadir la leche, el aceite y la ralladura de limón. Recordad, ya sé que soy muy pesada, que lo digo siempre, pero bueno, es importante que solo rayemos la parte amarilla, porque la parte blanca nos amargaría el bizcocho. Ya tengo aquí toda mi ralladura. Vamos a batir, nada, 30 segundos, 1 minuto máximo, para que se integre todo bien, y ya nos vamos con la harina. Suficiente. Ahora vamos a incorporar los papelillos de gaseosa. No sé si se llaman así, pero así es como los llama mi madre y así es como los continúo llamando yo. Sabéis que un sobre tiene ácido tartárico y el otro sobre tiene bicarbonato sódico. Si no tenéis papelillo gaseosa, lo podéis sustituir por un sobre de levadura tipo Royal. Vamos a mezclarlo y se lo vamos a incorporar a nuestra masa en varias tandas y tamizando primero. Podríamos incorporarlo con ayuda de una espátula, pero yo lo voy a hacer muy lentamente con la misma varilla de globo. No incorporar más harina hasta que esta esté totalmente integrada. Batimos unos segundos lentamente. ¿Veis? Se ha incorporado perfectamente toda la harina. Ahora lo que hacemos es arrastrar las paredes, que es donde no llegan las varillas de globo, para acabar de incorporarlo. Un truco para que el papel se nos pegue es untar ligeramente con mantequilla las paredes y el fondo. No cal que sea perfecto, pero sí que tenga abundante para que el papel se nos quede pegado. Y ahora, ¿veis todas las burbujitas que tiene ya? Eso es porque el bicarbonato ya está actuando. Ahora es el momento de echarle azúcar, que esto hará que quede una costra crujiente y así dulcecita, y junto con el azúcar sería cuando se echaría la canela. Aquí hay que ser generosos, y echar una abundante cantidad de azúcar. Y lo dicho, a quien le guste la canela, pues espolvorea encima del azúcar un poco de canela. Tenemos el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Vamos a hornear la coca en la parte media baja de nuestro horno durante unos 35-40 minutos. Ya tenemos aquí nuestra coca de llanda, que ha quedado espectacular. Al final yo le he tenido 30 minutos, pero bueno, entre 30 a 35 minutos sería el tiempo perfecto. Yo os recomiendo que la pinchéis en el centro con un palillo y si sale limpio es que ya está. Lo ideal sería sacarla de la lata y dejarla enfriarse en una rejilla, pero como es tan grande, me daba miedo que se rompiera. Yo creo que porciones así serían perfectas. Tenemos que cortarla con un cuchillo de sierra haciendo zigzag.
Es un bizcocho, como veis, bastante tupido, que no crece mucho, está tiernito y es ideal para desayunar con un cafelito, con un café con leche, para la merienda, para después de comer con el cafelito, para llevar los niños en el colegio con un par de oncitas de chocolate. Hoy volamos hasta Canarias, las Islas Afortunadas, para hacer su popular queque canario. Lo más curioso de este bizcocho es su forma, porque en esencia es el clásico bizcocho de yogur que todos conocemos, así que podéis imaginar lo rico que va a quedar. En primer lugar, cascamos 4 huevos tamaño L en el bol de la batidora. Podéis separar las claras de las yemas y montarlos por separado, pero por mi experiencia el resultado es mucho mejor si lo batimos junto y lo montamos bien. El queque canario lleva yogur de limón y las medidas del resto de ingredientes es el mismo vaso del yogur. Así que vamos a vaciar el yogur para utilizar el vaso como medida. Este yogur es de 125 gramos. Lavamos el vaso e incorporamos a los huevos 2 medidas de azúcar. Batimos bien con las varillas de globo a velocidad media-alta hasta que doble su volumen. Mientras tanto, en un bol echamos 3 medidas de harina de repostería o harina de trigo normal. Una vez medida la harina, ya podemos dejar preparada una medida de aceite. Yo voy a utilizar aceite de oliva virgen extra variedad arbequina. Es muy suave y afrutado y le da un sabor delicioso a los bizcochos. Si no tenéis, podéis utilizar aceite de girasol. Incorporamos 16 gramos de levadura química o polvo de hornear en la harina y mezclamos. Esto ya está perfecto. Incorporamos la ralladura de un limón que previamente hemos lavado, el yogur de limón y la medida de aceite. Batimos 1 minuto para que todos los ingredientes se integren bien. A continuación, incorporamos la harina tamizada en 3 tandas. Vamos a incorporarla manualmente con ayuda de una espátula y movimientos envolventes. Cuando hayamos incorporado bien una tanda, echamos la siguiente y así hasta echar toda la harina. Tenemos el horno precalentado a 180 grados, con calor arriba abajo. Aquí el típico molde para el queque canario con el agujero central. Es el molde de Savarín. Este mide 26 centímetros, pero si no tenéis podéis hornearlo en un molde redondo de 22 centímetros. Rociamos el interior con spray desmoldante y volcamos toda la masa procurando repartirla por todo el molde. Movemos ligeramente y al horno durante 40 minutos aproximadamente. Antes de sacarlo, recordad pinchar el centro con un palillo para comprobar si está bien hecho. Dejamos reposar 5 minutos y desmoldamos sobre una rejilla para que se enfríe totalmente. Esto es la perfección hecha bizcocho. Ha quedado espectacular. Una vez frío, espolvoreamos con azúcar glass y ya lo podemos servir. Un bizcocho riquísimo para acompañar con café, té o café con leche. Queda tierno y muy esponjoso. Es una receta súper sencilla, lleva pues 4 ingredientes, lleva huevos, lleva harina de repostería, harina floja, si no tenéis podéis utilizar harina de trigo, lleva azúcar y lleva nata, que la tengo en la nevera. Bueno, ahora la he metido en el congelador 15 minutos antes de utilizarla porque necesitamos montar la nata y que esté bien fría. Lo primero que vamos a hacer va a ser separar las claras de las yemas, porque en este bizcocho solo se utilizan las claras. Las yemas luego las podéis utilizar pues para hacer una crema catalana, para hacer unas natillas. Lo que vamos a hacer es echar las claras directamente en el bol donde las vamos a montar y las yemas las reservaremos. Es un bizcocho que curiosamente no lleva levadura y el volumen se le va a dar con el aire que le vamos a incorporar a las claras y a la nata. Ya tenemos las claras, así que vamos a montarlas. Vamos a empezar con una velocidad baja porque lo que nos interesa es que se vayan creando las burbujas poco a poco. Si empezamos con una velocidad muy alta, corremos el riesgo de que luego se bajen.
¿Veis? Ya empieza a espumar. Esperaremos un poquito más para incorporarle la mitad del azúcar. Ahora ya podemos incorporar la mitad del azúcar. Lo hacemos así, en forma de lluvia. Vamos a ir incrementando poco a poco la velocidad. Y ahora ya pasamos a una velocidad alta. Ya tenemos montadas nuestras claras. Veis que forman picos suaves. Sin necesidad de lavar estas varillas, podemos montar la nata, que no es tan delicada como las claras. Siempre que montemos nata es mucho mejor hacerlo en un recipiente de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque el acero inoxidable conserva mucho mejor el frío. Yo he tenido la nata 15 minutos en el congelador. Nata para montar. Esta tiene 38% de materia grasa. Cuanta más materia grasa, muchísimo mejor. Le echamos el resto del azúcar que nos quedaba y lo vamos a montar. Para montar la nata, la velocidad no importa. Yo siempre la suelo montar a velocidad bastante potente para que se monte pues más fácil y más dura. En esta ocasión no necesitamos la nata excesivamente dura. Necesitamos que esté bien montada, pero no dura como para comer. Continuamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporar la harina a las claras. Vamos a hacerlo poco a poco, con movimientos envolventes, suaves y siempre en la misma dirección. No nos interesa perder el aire que tienen las claras, pero sí que nos interesa integrar bien toda la harina. En esta ocasión no diremos lo de las 3 tandas, porque yo creo que para hacerlo bien y delicadamente es mucho mejor ir incorporando la harina poco a poco. Pensad que lo único que va a hacer que este bizcocho crezca es el aire que tiene las claras y el aire que tiene la nata. Ya hemos incorporado toda la harina, la acabaremos de mezclar bien con las claras y echaremos la nata a esta masa. Ahora poco a poco iremos incorporando la nata y lo mismo, vamos a hacer movimientos envolventes. Como veis, seguimos en la misma dirección que habíamos comenzado. Incorporamos la nata poco a poco. ¿Veis? Está bien montada, pero no está dura. Esta es una masa bastante densa, no es una masa nada líquida. El molde que se utiliza normalmente es un molde de lata, como el que utilicé en la coca de llanda, de una medida concreta, pero ese molde aquí me ha sido imposible encontrarlo. El que yo tengo, de hecho, me lo traje de Andalucía, que allí es bastante típico. Así que he cogido un molde de las mismas dimensiones, pero no es exactamente el molde de lata. Así que espero que los gallegos no me lo tengan en cuenta, porque algunos todavía no me perdonan que hiciera el pulpo en la olla express. Bueno, la masa ya la tenemos y me parece que está perfecta, con una pinta, fijaos qué pinta, está espectacular. El molde que os decía, ellos utilizan un molde 20 por 30. Ya sabéis que forrar con papel es un poco complicado, lo que vamos a hacer es humedecerlo y arrugarlo. Ya tengo el papel mojado y se le quita toda la dureza. Lo mojamos bajo el grifo, lo escurrimos bien y ahora encajará perfectamente en el molde. Ya veis que es una masa que tal y como la dejas, así se queda. La vamos a repartir bien por toda la superficie del molde. Y vamos a espolvorear una buena cantidad de azúcar por toda la superficie. Esto hará una costra, aparte de dulce, crujiente. Así es como va la original, con azúcar, pero hay zonas donde le ponen canela y azúcar. Tenemos el horno precalentado a 200 grados y ahora lo vamos a bajar a 180. Tenemos calor arriba y abajo y lo vamos a poner en la parte media-baja del horno.
Normalmente se suele servir en dos formatos, el cuarto, que es una porción individual, o la coca de cuarto, que sería a partir de la misma masa hecho en un molde redondo o rectangular. Y se acompaña, en verano se suele acompañar con helado y en invierno se sirve con chocolate a la taza. Curioso de esta receta que lleva 3 ingredientes, pero no penséis en el bizcocho genovés porque no es igual. Lleva huevos, lleva maicena o fécula de patata, que ya sabéis que visualmente en cuanto a textura es exactamente igual, lo único que uno se extrae de la patata y el otro se extrae del maíz, y azúcar glass. Con esos 3 ingredientes vamos a hacer la coca de cuarto. No lleva levadura, no lleva sal, no lleva saborizantes. Vamos a empezar separando las yemas de las claras. Como veis tengo 2 boles, vamos a montar en este las claras y en este las yemas. Tenemos los huevos a temperatura ambiente y es importante que no caiga ni cáscara ni que se nos rompa la yema. Ya tenemos separadas las claras de las yemas y vamos a comenzar montando las claras. ¿Por qué comenzamos montando las claras? Porque es importante que para montar las claras las varillas estén limpias y secas. Luego, con las varillas de haber montado las claras, se pueden montar las yemas sin ningún tipo de problema, pero al revés no. Así que comenzamos montando las claras. Empezamos a una velocidad baja para ir haciendo burbujitas pequeñas y resistentes y luego iremos subiendo la velocidad. Tenemos que montar las claras hasta conseguir picos firmes. La prueba de que el merengue está bien montado es esta. Lo reservamos y, como os decía, con las varillas, así tal cual, montamos las yemas. Vamos a montarlas con el azúcar y la maicena. Como veis, lo he puesto en tazones diferentes para diferenciarlas, aunque da igual porque se echan en el mismo sitio y el orden no altera el resultado final. Pero bueno, me gusta saber qué es cada cosa. Si os fijáis, la maicena es ligeramente más amarilla que el azúcar glass. ¿Veis? Aquí se nota, al menos se nota a la vista humana, a la cámara no lo sé. Y vamos a batir y batir hasta doblar y casi triplicar su volumen. Vamos a empezar a una velocidad baja, básicamente para que no nos salte el azúcar y la harina y la maicena por todos lados, y luego, cuando ya esté integrado, aumentaremos la velocidad. Esto ya lo tenemos, fijaos la textura que tiene, súper cremoso, y ahora lo que vamos a hacer es incorporar a las yemas las claras de huevo. Removemos primero para asegurarnos de que hemos arrancado bien las yemas de las paredes y nos vamos a ayudar de una espátula. Vamos a incorporarle primero unas pocas para igualar un poco la densidad de ambas masas. Esta está muy espesa y la otra es muy ligera. Así aligeraremos las yemas un poquito. Y ahora ya, poco a poco, le vamos a ir incorporando todas las claras. Poco a poco vamos a ir pasando el aire de las claras a la mezcla de las yemas. Es importante arrastrar bien el fondo, las paredes, para que toda la masa quede más o menos con la misma textura, el mismo volumen. Y vamos a coger el molde, vamos a rociar spray desmoldante. Tenemos el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Y os va a sorprender cómo hacen los mallorquines, espero que me salga bien y no la monte, para evitar que luego el bizcocho se baje. Sabéis que el Angel Food Cake se deja enfriar boca abajo, pues para este le hacen un truco, no sé si será efectivo o no, entiendo que sí, deben llevar muchos años haciéndolo ellos, pero en cualquier caso es sorprendente. Y ya nos lo llevamos al horno. Y ahora vamos a hacer lo que hacen los mallorquines para que el bizcocho no baje.
Vamos a hacer chocolate a la taza. ¿Qué necesitamos? Leche, chocolate, obviamente. Este es negro, pero podéis utilizar chocolate con leche si queréis. Un poquito de maicena para que nos quede un poquito más espeso y una pizca de sal. Lo que vamos a hacer primero es echarle un poco de leche a la maicena para disolverla y que no tenga grumos, porque sabéis que si disolvemos la maicena en un líquido caliente se hacen grumos y luego ya es imposible disolverlos. Echamos la leche, ya sabéis que todos los ingredientes los vais a encontrar al final del vídeo. Añadimos también la que hemos disuelto. Vamos a dejar que se caliente y justo cuando rompa a hervir incorporamos el chocolate y la pizca de sal. Ya tenemos la leche caliente, incorporamos el chocolate y una pizca de sal. Ahora bajamos el fuego porque no queremos que rompa a hervir. Ya está casi todo disuelto, así que lo que vamos a hacer es acabarlo de disolver fuera del fuego. Ya con el calor residual que le queda a la leche se disolverá todo. Y aquí tenemos chocolate a la taza totalmente casero. Esperamos a que el bizcocho se nos enfríe totalmente y espolvoreamos azúcar glass por encima. Serviremos cada ración con un poquito de chocolate a la taza y vais a ver qué locurón. El bizcocho de naranja típico murciano es muy fácil de hacer. Queda tan rico, jugoso y húmedo que prácticamente no necesita acompañamiento. Con un café entra de lujo y la naranja con su potente sabor es la indiscutible protagonista. Un dulce perfecto para cualquier ocasión. Vamos a comenzar preparando el zumo de naranja. Necesitamos un vaso de zumo. En total me han salido 230 gramos de zumo de naranja. Entre 3 y 4 naranjas dependiendo del tamaño. En el bol de la batidora cascamos 6 huevos tamaño M a temperatura ambiente. Añadimos 220 gramos de azúcar y batimos hasta doblar el volumen. Rallamos la piel de un limón y de una naranja. Os recomiendo hacerlo justo en el momento de utilizarla para que no pierda el aroma. Tened cuidado de no rallar la parte blanca, pues si no, amargará. Incorporamos 200 gramos de aceite de oliva virgen extra variedad arbequina, que podéis sustituir por aceite de girasol. Y por último, el zumo de naranja. Como veis, he añadido prácticamente el mismo volumen de aceite que de zumo. Batimos durante un minuto a velocidad baja. Mientras tanto incorporamos 24 gramos de levadura química o polvo de hornear a 345 gramos de harina de repostería o de trigo normal. Mezclamos e incorporamos esta mezcla tamizada a nuestra masa en 3 tandas. Batimos al mínimo y no añadimos la siguiente tanda hasta que se haya incorporado bien la anterior. La última tanda la integramos con ayuda de una espátula haciendo movimientos envolventes. Debemos asegurarnos de que no queden grumos. Forramos el fondo de un molde cuadrado con papel vegetal y rociamos spray desmoldante en las paredes. Este molde es de 26 centímetros. Volcamos toda la masa del bizcocho en el molde y directo al horno que tenemos precalentado a 180 grados, calor arriba, abajo. Horneamos durante 40 minutos aproximadamente. A mitad de cocción tapamos con papel de aluminio para evitar que siga dorándose. Antes de sacarlo pinchamos en el centro con un palillo para ver si sale limpio. Yo al final lo tuve 50 minutos. Una vez fuera del horno lo dejamos 5 minutos y desmoldamos. Lo dejaremos que se acabe de enfriar sobre una rejilla. Para presentarlo vamos a cortar 6 o 9 porciones. Mirad el interior qué buena pinta tiene.
Queda un bizcocho muy aromático, tierno y jugoso gracias a los cítricos y sobre todo al zumo de naranja, y se conserva perfectamente varios días en un tupper hermético. No sabría decir si este bizcocho debe su nombre de torta dominguera porque se comía los domingos. Es posible. Lo que sí tengo bastante claro es que esta receta es la culpable de que a mí me encante cocinar. Es mi primer recuerdo gastronómico. La preparaba con mi madre prácticamente cada semana, pues era nuestra merienda de muchos días y el regalo que siempre llevábamos cuando íbamos a visitar a mis primos y tíos o a algún amigo de mis padres. Los ingredientes son parecidos al bizcocho de yogur. Voy a ser fiel a la receta que hacía mi madre y que tanto me recuerda a mi niñez. Cascamos 4 huevos en un bol. Yo he utilizado huevos tamaño L. La medida que vamos a utilizar para casi todo es el vaso de un yogur de 125 gramos, el normal, vamos. Echaremos 2 medidas del vaso del yogur de azúcar y las incorporamos junto con los huevos. Batimos bien con unas varillas hasta que blanqueen e incluso se monten los huevos. Hemos de conseguir una mezcla espesa. Añadimos un yogur, en este caso es griego natural, pero puede ser normal, o de limón, o coco, en fin, a vuestro gusto. Batimos un poco hasta integrar con el huevo. Incorporamos una medida de yogur de aceite de girasol o de oliva. Si utilizáis aceite de oliva tenéis que desahumarlo. No sé si este término es correcto, así lo decía mi madre. Simplemente hay que ponerlo en la sartén para que se caliente. Cuando alcanza una buena temperatura, se retira y se deja enfriar. A la mezcla hay que echarlo completamente frío. Si es de girasol, lo echamos tal cual. Mezclamos bien y añadimos la ralladura de medio o de un limón, dependiendo de si os gusta más o menos el sabor a limón. Yo le he puesto casi todo el limón. Como siempre, hay que evitar rallar la parte blanca. Mezclamos bien e incorporamos los papelillos de gaseosa. Estos que vienen 2 sobres juntos, uno de cada color. En realidad uno lleva bicarbonato sódico y el otro ácido tartárico. Es un perfecto sustituto de la levadura química y se encuentra fácilmente en los supermercados. Vamos a añadir un juego de sobres por cada huevo, es decir, en total 4 sobres de cada color. Ya podemos dejar de utilizar las varillas eléctricas. A partir de ahora utilizaremos unas varillas manuales. Mezclamos bien los papelillos y mirad cómo la masa empieza a coger más volumen. Y empieza a hacer burbujitas. Está haciendo su efecto. Ahora ya solo nos quedará incorporar la harina. Vamos a utilizar 3 medidas de yogur de harina de trigo, que iremos incorporando poco a poco y tamizada. Para incorporarla lo vamos a hacer con las varillas manuales y haciendo movimientos envolventes. En 3 o 4 tandas será suficiente, aunque no debemos añadir más harina hasta haber integrado la tanda anterior. Esta es mi parte favorita. De niña no era muy golosa y me gustaba más la masa de esta torta cruda que cocida. En más de una ocasión mi madre me había pillado comiéndomela a cucharadas. Echamos la masa sobre un molde forrado el fondo con papel vegetal y enmantequilladas y enharinadas las paredes. Este molde es de 23 por 23. Y al horno precalentado a 180 grados centígrados. Opción arriba, abajo durante 40 minutos. Como siempre, pinchamos el centro con un palillo antes de retirar. Si sale seco, ya lo tenemos. Pintorra, ¿eh? Espolvoreamos un pelín de azúcar normal por encima, cuando todavía está caliente. Dejamos reposar 5 minutos antes de desmoldar y pasado el tiempo desmoldamos y dejamos enfriar totalmente sobre una rejilla. Una vez fría podéis cortarla en porciones o dejarla entera. Ya os digo que si vais a casa de algún amigo o familiar con ella, os recibirá con los brazos abiertos. Está riquísima con chocolate y acompañada de un té o un café es lo más. Este super bizcocho, porque es un super bizcocho, que es muy fácil de hacer porque se parte de huevos, se pesan los huevos con cáscara y todo, y el peso que den los huevos con la cáscara es el mismo que vamos a poner de azúcar,
de harina y de mantequilla clarificada. Hay quien la hace con la mantequilla clarificada y quien la hace con la mantequilla normal. En cualquier caso debe ser el mismo peso, es decir, si la clarificáis necesitáis más cantidad de mantequilla para obtener la misma cantidad que el peso de los huevos de mantequilla clarificada, que no es más que calentarla, que se separe lo que es la grasa del suero y dividirlo. Es una mantequilla más pura porque no tiene ese suero lácteo. Lo que hace es mejorar el postre básicamente porque lo mejora en textura y lo mejora en sabor sobre todo. Y otra de las particularidades de este bollo es el molde. Se puede hacer en cualquier tipo de molde. De hecho, la gente que no tiene el molde típico lo hace en molde de plum cake. Pero yo, que soy una friki pandi, pues he comprado el molde. Es un molde bastante artesano, si podéis ver. No es caro, no ha llegado a 20 euros, pero eso sí, lo tenéis que comprar en tiendas online o en ferreterías de Avilés seguro, porque es de allí. Tenemos que pesar los huevos, y lo que pesen los huevos con cáscara va a ser la misma cantidad que vamos a poner del resto de ingredientes. Aquí la cantidad no importa, depende del tipo de molde que utilicéis. Yo, como voy a utilizar los 3 moldes, voy a utilizar 10 huevos. Al final, cuanto más cantidad hagáis, más alto os quedará. Yo creo que para un bizcocho tipo plum cake, con 4 huevos sería suficiente, más o menos. Pero bueno, hemos pesado los 10 huevos y en este caso pesaban 650 gramos. Así que tenemos 650 gramos de mantequilla clarificada, 650 gramos de azúcar y 650 gramos de harina. Harina de repostería, en mi caso. Yo siempre para bizcochos utilizo la harina floja. Si no tenéis, pues harina de trigo normal. Y ahora pues vamos a echar todos los huevos en la batidora y vamos a batir los huevos junto con el azúcar. Vamos a batirlos bastante, como unos 10 minutos. Ya tenemos los huevos y ahora le vamos a incorporar el azúcar. Ya tenemos nuestra masa bien batida, fijaos la textura que tiene. Y ahora lo que vamos a hacer es incorporarle la harina. Y como siempre, la harina la tamizamos. Vamos a echársela en 2 o 3 tandas o 4. Y no vamos a sobrebatir el bizcocho. Lo que vamos a hacer simplemente es incorporar la harina a la mezcla. Ya sabéis que normalmente en los bizcochos lo último que se incorpora suele ser la harina. En este, no me preguntéis por qué, lo último que se incorpora es la mantequilla. Sí que es cierto que las recetas donde la mantequilla no va clarificada, lo primero que se bate es la mantequilla y el azúcar. En este caso, como la mantequilla va clarificada, es lo último que se incorpora. Y ahora, una vez que tengamos incorporada la harina, lo que vamos a hacer, sin dejar de batir a una velocidad baja, incorporarle la mantequilla y batir hasta que se integre. Vamos a dar unos meneos con la espátula. Vamos a rebañar bien todas las paredes y el fondo. Mirad qué masa más maravillosa. Vamos a repartir la masa en nuestros moldes. Como os decía, engrasarlo con mantequilla y con harina o con spray desmoldante. Bueno, vamos a echarlo un poco a ojo. Lo que sí que debemos de intentar para que nos queden 3 bizcochos más o menos iguales es que tengan dentro de cada molde más o menos la misma proporción. Ya veis que aunque es una masa espesa se reparte muy bien en el molde, ya sola se distribuye. Más o menos ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es hornearlo. Tenemos el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Lo ideal es meter los 3 bizcochos a la vez. Los vamos a hornear sobre la rejilla. Si tuviéramos 2 rejillas podríamos hornearla en 2 pisos, lo que pasa que así deberíamos poner el ventilador
y los bizcochos siempre es mejor hornearlos sin aire. Lo que sí que hay que estar atentos por un motivo, porque este bizcocho es muy pequeñito y este es muy grande y es posible que este se haga antes que este. Entonces vamos a estar atentos, cada 10-15 minutos vamos a echarle un vistazo. Si vemos que alguno se dora de más, lo taparemos con papel de aluminio, y si tenemos la impresión de que este, por ejemplo, se hace antes que estos dos, pues los iremos sacando. Ya tenemos fríos nuestros 3 bizcochos para el mantecado imperial de Avilés. Al final he tenido 40 minutos el pequeño, 55 el mediano y 65 el grande. Es cuestión de que vayáis controlando vuestro horno, pero no le perdáis sobre todo de vista. Lo que he hecho ha sido pinchar el centro de cada uno de los bizcochos y cuando salía limpio, pues ya lo teníamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar el glaseado. Este bizcocho se presenta glaseado y para ello necesitamos azúcar glass, entre 300-400 gramos, y podéis hacer el glaseado con agua, con leche. Yo lo voy a hacer con zumo de limón y así le vamos a aportar el sabor del limón al bizcocho. Yo recomiendo ir echándole poco a poco. Queremos un glaseado que deslice bien en el bizcocho y la mejor manera de hacerlo es poco a poco. ¿Ves? Este, por ejemplo, es demasiado denso. Mirad, al final tenéis que hacerlo como queráis. Yo creo que está perfecto. Está denso, pero nos viene ideal porque así no escurre mucho. Vamos a girarlo por la parte más rústica. Vamos a glasear cada uno de los bizcochos de manera independiente y luego los montaremos. Así todo lo que es la superficie del bizcocho quedará glaseada. Y además el glaseado nos servirá de pegamento para unir un bizcocho con otro. Ya tenemos este bizcocho, ponemos este así y cubrimos con el glaseado. A mí me gusta el glaseado así espesito, pero podéis hacerlo más ligero, ¿eh? Lo único que tenemos que procurar es cubrir toda la superficie. Luego ya si chorrea, pues forma parte de la estética, que además queda bonito. Y ahora ya vamos con el chiquitín, que el chiquitín ya casi ni se ve. Bueno, no me negaréis que como mínimo es súper vistoso. Pues ya tendríamos listo nuestro mantecado imperial de Avilés o bollo de Pascua, que también es como se le conoce en Asturias. Y yo ya solo tengo ganas de que se solidifique el glaseado e hincarle el diente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.